Buenos días. Tenemos a un invitado más en la entrevista de hoy. Nos gustaría que para eso nos dieras tu nombre completo, el país al que representas y el grado académico que tienes. Muy buenos días. Mi nombre es Domingo Yocom Roche. Soy maya, soy de Guatemala. Soy profesor y tengo un doctorado en ciencias con orientación en matemática educativa. Muchas gracias, Domingo. Estamos acá para recordar a Ubiratán y te rogaría que en ese sentido, nos dieras algunas fechas importantes que hayas tenido relación con este gran maestro. Bueno, hablar de Ubiratán es hablar de muchas cosas, pero antes de ir a estudiar a Brasil, yo había leído de Ubiratán. Pero una fecha importante que no se me va a olvidar jamás es cuando yo entré a la clase de Ubiratán. Eso fue en el 2005, en la USP, en la Universidad de Sao Paulo. Yo no estaba inscrito en su curso en Historia de las Matemáticas. Yo ingresé como un profesor oyente. Y fue tan sorprendente esa clase, la primera clase que yo recibí de manera presencial con Ubiratán, porque prácticamente la pasión que él tenía por la cultura, la historia de las matemáticas, todo fusionado en un solo momento, y eso irradiaba. Pero lo más sorprendente es que las tareas de Ubiratán eran películas, es decir, nos dejaban como que tenía la cartelera de las películas de Sao Paulo, y entonces decía, nos decía a niños, ¿no? Aquí está la película en este cinema, y entonces decía, yo les recomiendo estas y estas y estas. Tenía una gran pasión, no solo por las matemáticas, por la ciencia, sino que por el arte también. Interesante, muchas gracias. ¿Podrías decir que ese fue el primer encuentro que tuviste con Ubiratán entonces? Sí, en el 2005, como dije, en un curso que él impartía con los estudiantes de la USP. ¿Recuerdas alguna frase que él utilizara y que te haya impactado? Eh, en esa sesión, cuando yo me presenté, porque obviamente yo era el que no venía con su grupo, porque todos eran estudiantes que ya venían cursando algunas sesiones con él, entonces me hizo que me presentara. Y entonces yo dije en esa sesión que yo era de Guatemala. Y la primera frase de Ubiratán fue la siguiente: adoro a los mayas. Y tengo una gran simpatía, tengo, digamos, un gran corazón para el pueblo maya. Qué interesante y de verdad nos hace sentir como que lo tuviéramos acá cerca. ¿De qué forma influyó en tu vida? Bueno, tanto en la vida personal como en la vida académica, porque como mencioné hace un momento, yo ya había leído las obras de Ubiratán en los años 90, pero hasta después del 2003, que yo inicié a hacer algunos viajes al Brasil, eh, él influyó mucho, especialmente en el tema de lo que yo quería hacer con las culturas, porque yo estaba en esos años en una búsqueda de un referente teórico que podía sustentar mi trabajo. Yo venía trabajando desde 1994 lo que era la matemática maya. Sin embargo, no tenía ese referente. Y en Ubiratán yo encontré ese referente. No solamente un referente teórico que podía fundamentar mi trabajo, pero también al momento de ser su estudiante oyente y luego de ser su amigo. Eso definitivamente me transforma, porque es impresionante la cantidad de estudiantes que tenía él, pero es lo más todavía impresionante es que todos los días él respondía correos. Es decir, si uno le escribía un correo hoy, el día de mañana a primera hora es casi seguro que ya tenía uno la respuesta del profesor Ubiratán. Interesante.
¿Qué le dirías a Ubiratán si lo tuvieras enfrente en este momento? Eh, Él utilizaba mucho las dos nociones, la sobrevivencia y la trascendencia. Yo le diría, profesor, usted ha trascendido, porque según, desde la perspectiva de Ubiratán, los seres humanos, las culturas, las comunidades en general, eh, buscan la sobrevivencia, pero la trascendencia, muy pocas culturas lo logran. Y él, una gran persona, creo que trascendió más de lo que podía esperarse en esa época de un personaje como el profesor Ubiratán. Sí, definitivamente ha trascendido. Interesantes tus palabras, Domingo. Muchas gracias. En este caso, ¿qué importancia tiene para un docente, para un maestro, conocer todo el trabajo de Ubiratán? Sí, una de las cosas importantes considero yo es que, como ya mencioné hace un momento, esa gran facilidad que tenía el profesor, no solamente en sus escritos, sino que en su vida misma, la articulación de muchos campos, como mencioné, el arte, la ciencia, la cultura, fusionado, eso uno lo encuentra con Ubiratán. Cuando nosotros vemos cualquier texto de Ubiratán, estoy seguro de que ahí vamos a encontrar historia, pero estoy seguro de que ahí vamos a encontrar un rigor científico. Ubiratán de Ambrosio tiene eso. Como persona, también en su vida, de alguna manera, toda la atención que recibió del pueblo brasileño, pero sobre todo también algunas entrevistas que él sostuvo, especialmente con Paulo Freire. Él decía que era un amigo y un discípulo de Paulo Freire, y Paulo Freire jamás admitió que Ubiratán fuera su discípulo, porque siempre lo vio como un par. Sin embargo, ver ese tipo de personas y de intelectuales, de académicos, y definitivamente no solo producen en una persona, sino que en una comunidad académica entera. Muchas gracias. ¿Consideras tú que puede haber alguna influencia de Ubiratán en el currículum nacional de Guatemala? Definitivamente sí. Cuando inicié a indagar, como ya lo mencioné hace un momento, justamente los trabajos que estaba desarrollando el profesor Ubiratán, ya en 1996 aquí en Guatemala se dio justamente los procesos de paz. Y en los procesos de paz se dan los acuerdos, ¿no?, que conllevan esos 13 acuerdos que sustentan la paz firme y duradera en el país. Y a raíz de esos acuerdos, lo que nosotros obtenemos es que hay ciertas reformas que se mencionan en estos acuerdos. Una de estas reformas es definitivamente la reforma educativa, lo que implicó hacer consultas, consensos con toda la población. Y en el año 2000 ya se comienzan a organizar no solamente el Ministerio de Educación, sino que la sociedad civil y la sociedad académica también, para poder iniciar esos procesos de un currículum nacional. Desde el 2000, 2001, 2002, Guatemala, uno de los primeros países que coloca en su currículum nacional para el ciclo básico el constructo de etnomatemática. No etnomatemática no como un contenido, no como una unidad, sino que lo coloca, Guatemala fue el primer país que coloca la etnomatemática como un componente. De esa cuenta, de esos años a la fecha, nosotros tenemos ese componente llamado etnomatemática. Y yo siempre me he cuestionado si las personas que trabajaron durante esos años tenían esa claridad, pero como la etnomatemática es una construcción social, es una construcción de todos. Considero que en el transcurso de los años, nosotros le hemos dado seguimiento a ese constructo, y la etnomatemática vinculado con la matemática maya, creo yo que es uno de los grandes aportes del profesor, y no solamente para el país, para Guatemala,
para Centroamérica, para Latinoamérica en general, porque en nuestros currículum esas transformaciones sí tienen mucha incidencia. Y me atrevo a decir que los textos que están siendo difundidos hoy en día no podrán olvidar ese componente etnomatemática que nosotros lo tenemos en nuestro currículo nacional base. Está más que claro que la influencia, que las ideas de Ubiratán han sido plasmadas y yo le agradecí en vida, le agradecí porque le decía que el currículum es como un referente, sabemos que el currículum es normativo, pero lo más importante es que el currículum recoge también las percepciones, las concepciones históricas, sociales de un pueblo en un dado momento. Y Guatemala tiene ese momento y gran parte de los cimientos, los fundamentos de este constructo viene dado por Ubiratán de Ambrosio. Gracias, Domingo. ¿Existe algún comentario, algún aspecto curioso que hayas vivido dentro de tu formación con Ubiratán que nos quisieras compartir? Que te recuerde con sonrisas, con alegría. Sí, es que Ubiratán siempre tocaba, digamos, cuando me hablaba, siempre me tocaba aquí el hombro, ¿no? Y luego me hablaba domingos, no me decía domingos, siempre me decía domingos. Guatemala necesita un gran cambio. Guatemala necesita llevar esos procesos étnicos, culturales al sistema educativo. Ese es uno de los grandes desafíos. Y las pocas veces que pudimos encontrarnos con él, porque son muy pocas veces, ya dije en esos años, en el 2005, en el 2006, yo presencié muchas de sus clases, pero cuando yo regreso a Guatemala, definitivamente los contactos eran más que todo vía electrónica para hacer consultas. Yo comienzo a contactarme nuevamente con él presencialmente en el 2010 en Towson, en Maryland, cuando ahí se dio uno de los encuentros y siempre tenía lo mismo, decía lo mismo, que había mucho que aportar, que había mucho que hacer por el país. Él tenía un gran aprecio por el país. Jamás me lo dijo, porque ese aprecio, pero siempre decía, adoro Guatemala, adoro a los mayas, amo Guatemala. Esas eran sus palabras. Me acabas de hacer recordar la oportunidad que yo tuve de estar con él en vivo en una reunión y justamente eso de colocar la mano sobre el hombro me vino a la mente y su amor por Guatemala. Creo que nos ha dado un gran aporte. Domingo, te agradecemos mucho tus palabras y pues para todos esto será el comunicado que presentaremos en CIFEMAT. Muchas gracias. No, gracias también a ti y gracias también a las personas que hacen recordar estos momentos del profesor Ubiratán. Y quiero finalizar diciendo que él no está vivo, él está presente en nuestros corazones, pero más que eso, él va a estar presente en un sistema educativo que busca la transformación y que busca la trascendencia. Gracias. Muchas gracias.